A partir de esta mañana del 16 de marzo de 2026, el presidente de los Estados Unidos ha contactado personalmente a 7 naciones aliadas, pidiéndoles que desplieguen buques de guerra en el estrecho de Hormuz. Todas y cada una de ellas dijeron que no, de forma pública y en el registro oficial. Trump publicó en Truth Social haciendo un llamado a China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros países a enviar sus armadas al Golfo. Cuando eso no obtuvo respuesta, le dijo al Financial Times que una negativa sería, en sus propias palabras, muy mala para el futuro de la OTAN. Cuando eso tampoco produjo ningún compromiso, el embajador norteamericano ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, salió en televisión y usó palabras que cambian el encuadre de toda la situación. Dijo que los Estados Unidos da la bienvenida, alienta e incluso exige la participación aliada. Ese no es el lenguaje de un socio que solicita cooperación. Es el lenguaje de un gobierno que se ha quedado sin opciones y que está usando la presión como sustituto de la persuasión. Luego, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, le dijo a los reporteros que estas naciones deberían contribuir porque están, en su frase exacta, beneficiándose enormemente de que el ejército de los Estados Unidos elimine la amenaza de Irán. Traducción: empezamos esta guerra solos. Necesitamos que la traten como una victoria compartida y necesitamos que envíen sus barcos a la línea de fuego para probarlo. Ni un solo país dijo que sí. Y el rechazo no se detuvo en los 7 a quienes llamó directamente. Alemania, Grecia, Italia y España rechazaron públicamente sin siquiera haber sido nombradas en la lista oficial de solicitudes. La negativa fue unánime, consistente y en varios casos formulada con un nivel de contundencia que no tiene precedente en las relaciones transatlánticas de las últimas décadas. Hay que entender por qué cada uno de los aliados rechazó el llamado de Trump, qué nos dice eso sobre hacia dónde se dirige este conflicto y cómo Irán está usando el control del estrecho para alejar a los aliados de Washington y acercarlos silenciosamente a una relación directa con Teherán. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, celebró una conferencia de prensa y dijo que el Reino Unido no será arrastrado a una guerra más amplia y añadió que esta nunca se previó como una misión de la OTAN. La reacción de Trump ante Starmer fue personal y pública. Se burló del primer ministro por decir que necesitaba consultar con su equipo antes de tomar una decisión. Trump dijo, y esto es una cita directa, que no necesita reunirse con su equipo, que él es el primer ministro. Es un presidente norteamericano, en ejercicio, ridiculizando públicamente al líder del aliado más cercano de América por seguir un proceso democrático básico de deliberación interna. Alemania fue más directa todavía. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, dio una respuesta de 7 palabras que tiene más peso estratégico que cualquier documento de política extensa. Esta no es nuestra guerra, no la hemos empezado. El ministro de Relaciones Exteriores alemán dijo que Berlín espera que Washington y Tel Aviv informen, incluyan y digan cuándo se logran sus objetivos. Ese no es el lenguaje de un aliado que se muestra dubitativo ante una decisión difícil. Es el lenguaje de un gobierno que exige ser tratado como un actor independiente con sus propios intereses y no como un equipo de limpieza que llega cuando otros terminan de hacer el desastre. Francia se mostró ambigua en su formulación, pero funcionalmente rechazó. El presidente Macron hizo referencia a una posible participación futura cuando las circunstancias lo permitan. La circunstancia que está esperando es el fin de las hostilidades activas, lo que significa que no ha acordado nada durante la única ventana temporal que importa operacionalmente. Canadá rechazó. Australia aclaró que los Estados Unidos no ha realizado ninguna solicitud formal de apoyo y que Canberra no está preparada para ofrecerlo unilateralmente. Japón dijo que está revisando sus opciones dentro del marco de la legislación japonesa, pero que no tiene planes de enviar embarcaciones. Grecia dijo que no, sin elaborar. El ministro de Relaciones Exteriores de Italia dijo que debe prevalecer la diplomacia. La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, entregó posiblemente el rechazo más contundente de todos. España nunca aceptará ninguna medida provisional, porque el objetivo
debe ser que la guerra termine y que termine ahora. Luego la Unión Europea intervino colectivamente. La jefa de política exterior europea reunió a los ministros de Relaciones Exteriores de la UE en Bruselas para discutir la respuesta del continente a la guerra con Irán y a la presión de Washington para ayudar a asegurar el estrecho. Después declaró que no había apetito para extender la misión naval de la UE hacia el Golfo, añadiendo que nadie quiere ir activamente a esta guerra. 0 países han comprometido fuerzas. Esa es la situación completa a partir de esta tarde. La mayoría de la cobertura mediática enmarca este rechazo como desacuerdo político, como líderes europeos haciendo declaraciones para sus audiencias domésticas y evitando riesgos. Pero la negativa es estructural y sigue una lógica tan consistente en una docena de capitales que revela algo fundamentalmente roto en los cimientos del sistema de alianza tal como existe hoy. La primera y más profunda razón es la total ausencia de consultas previas al inicio de la guerra. En los días previos al 28 de febrero, Trump supuestamente le dijo a los aliados árabes del Golfo que toda la operación terminaría en 4 días con la capitulación total iraní. Su asesor económico principal repitió un cronograma de 4 a 6 semanas en los programas de fin de semana e insistió en que la administración estaba por delante del calendario. Ese cronograma ha sido contradicho por el propio ejército israelí, que anunció que la guerra durará al menos 3 semanas adicionales con miles de objetivos restantes. Lo que es claramente visible ahora es que los aliados clave sintieron que no se les había dado suficiente claridad sobre los objetivos de guerra, los cronogramas o las condiciones para terminar el conflicto. Esa frustración se manifestó públicamente en toda Europa, donde los funcionarios preguntaron repetidamente a Washington que explicara sus objetivos estratégicos y su plan de salida. El ministro de Relaciones Exteriores de Estonia lo formuló de forma directa. ¿Cuál será el plan? El Wall Street Journal informó que la administración planeaba anunciar una coalición de convoy, pero enterrado en ese mismo informe había un detalle que deshace todo el anuncio. Las naciones involucradas todavía estaban debatiendo si las operaciones comenzarían antes o después de un alto el fuego. Una coalición que solo se activa después de que terminen los combates no es una alianza en tiempo de guerra. Es un acuerdo de limpieza disfrazado de demostración de fortaleza. La segunda razón es la historia reciente de la relación entre Trump y esos mismos aliados. Durante años, Trump apuntó a estas mismas naciones con aranceles, amenazas de retirada de la OTAN, insultos públicos en cumbres internacionales y ultimátums de financiamiento de defensa. Se retiró del acuerdo nuclear con Irán que varios de estos países habían negociado y respaldado. Llamó a la alianza obsoleta. Impuso penalizaciones comerciales sobre el acero y el aluminio europeos. Ridiculizó públicamente a varios líderes europeos. Y ahora, la primera vez que genuinamente necesita su cooperación militar de urgencia, no está pidiendo, está amenazando. Le dijo al Financial Times que la OTAN enfrenta un futuro muy malo si los países no cumplen con su pedido. Eso no es construir una coalición, es coerción desde una posición de debilidad, y cada gobierno en esa lista de llamadas lo reconoce como tal. La tercera razón es doméstica en cada país consultado. Los votantes europeos son abrumadoramente hostiles a este conflicto. Los precios de la energía en el continente ya eran dolorosos desde la era post-Ucrania. El crudo Brent ha subido ahora por encima de los $100 por barril. Los precios de la gasolina están subiendo en cada estado miembro de la Unión Europea. El gas natural está disparándose porque el gas natural licuado de Qatar, del que las naciones europeas han dependido en gran medida desde que cortaron los lazos con el suministro ruso en 2022, transita por el mismo estrecho que ahora está efectivamente sellado. Cualquier líder europeo que envíe buques de guerra al Golfo Pérsico junto a la Marina norteamericana está firmando su propia sentencia política ante sus electores. Robles en Madrid lo entendió. Pistorius en Berlín lo entendió. Starmer en Londres lo entendió. La cuarta razón va todavía más profundo y es la que más enfurece a las capitales europeas
aunque se expresa con mayor cautela en los comunicados oficiales. Esta guerra está enriqueciendo directamente a Rusia. La jefa de política exterior europea lo dijo públicamente. El cierre del estrecho de Hormuz está canalizando ingresos adicionales hacia la máquina de guerra de Moscú, porque cada dólar que el petróleo sube por encima de los $70 es otro dólar que financia la campaña rusa en Ucrania. Y la parte que enfurece a Bruselas más que cualquier otra cosa es esta. Los Estados Unidos están simultáneamente otorgando exenciones de sanciones que permiten a India y otras naciones comprar crudo ruso ya en el mar. La principal preocupación estratégica de la OTAN es Rusia. La guerra que Trump está librando contra Irán está financiando al adversario al que la OTAN existe realmente para enfrentar. Y está pidiendo a las capitales europeas que envíen destructores al Golfo, mientras su propio Departamento del Tesoro da luz verde a las ventas de petróleo ruso. La contradicción no es sutil, es política, y los europeos la ven con total claridad. Incluso si existiera la voluntad política, el problema militar es grave, y los estrategas de todos los países consultados lo saben. El estrecho de Hormuz solo tiene unas 21 millas náuticas de ancho en su punto más estrecho, e Irán controla la orilla norte montañosa y densamente armada. Teherán ha pasado décadas preparándose específicamente para amenazar el tráfico en ese estrecho, con minas, misiles antibuque de múltiples rangos, drones navales, embarcaciones de ataque rápido y tácticas asimétricas, diseñadas para neutralizar la superioridad tecnológica de cualquier armada occidental. El ejército norteamericano ya dijo haber destruido 16 buques iraníes de colocación de minas cerca del estrecho, lo que muestra con qué rapidez cualquier misión de escolta puede convertirse en un enfrentamiento de fuego directo de consecuencias impredecibles. Hay además un precedente reciente que ningún Ministerio de Defensa ha olvidado: el Mar Rojo. La perturbación causada por los hutíes fue un ensayo a menor escala de exactamente este escenario. Una milicia no estatal con una fracción de las capacidades de Irán logró cerrar funcionalmente uno de los corredores de envío más transitados de la Tierra durante meses. 2 administraciones norteamericanas lanzaron ataques contra esas capacidades. Biden admitió que los ataques no estaban funcionando y los continuó de todas formas. Trump hizo lo mismo y eventualmente se alejó. El Mar Rojo nunca fue completamente asegurado. Si el pleno poder de la Marina norteamericana no pudo reabrir el Mar Rojo contra los hutíes, ninguna coalición improvisada va a mantener el estrecho de Hormuz contra el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que despliega misiles antibuque balísticos, submarinos convencionales y una red de defensas costeras reforzada durante 4 décadas de preparación para exactamente esta confrontación. Ahora viene la parte que la mayoría de la cobertura mediática ha pasado completamente por alto y que explica por qué el rechazo aliado no es solo una falla diplomática norteamericana, sino el resultado de una estrategia iraní deliberada y muy bien ejecutada. Irán no está simplemente bloqueando el estrecho. Irán está usando el estrecho como mecanismo de clasificación selectiva. El ministro de Relaciones Exteriores iraní lo dijo claramente en declaraciones públicas. El estrecho de Hormuz está abierto, solo está cerrado para los buques norteamericanos, israelíes y de sus aliados directos en el conflicto. Los demás son libres de pasar, y Teherán lo demostró con hechos. Un petrolero con bandera pakistaní transitó el estrecho el 16 de marzo transportando crudo de Abu Dhabi. 2 portadores de gas con bandera india pasaron sin incidentes. Un buque turco recibió autorización iraní para el paso. China está en negociaciones directas con Irán para garantizar el tránsito de su crudo y sus envíos de gas natural licuado de Qatar. Francia y el Reino Unido han supuestamente abierto conversaciones a través de canales reservados con Teherán sobre asegurar el paso de sus propios buques comerciales. Hay que seguir esa lógica hasta su conclusión, porque es la parte más importante de todo el panorama. Cada capital aliada enfrenta ahora una elección binaria concreta: unirse a la misión de convoy norteamericana y garantizar que Irán clasifique sus barcos como objetivos hostiles,
perdiendo acceso al petróleo y al gas que sus economías necesitan, o negociar directamente con Teherán, mantenerse fuera del conflicto activo y mantener el petróleo fluyendo hacia sus puertos. Washington está ofreciendo a sus socios el privilegio de convertirse en combatientes activos en una guerra que no diseñaron, con una estrategia de salida que nadie ha podido explicar. Irán les está ofreciendo el privilegio de convertirse en clientes que mantienen su suministro energético a cambio de no unirse a la coalición. Para cualquier gobierno que haga ese cálculo con honestidad, la respuesta resulta obvia. Esta es la maniobra estratégica que nadie en la administración norteamericana parece haber anticipado cuando se lanzó la Operación Furia Épica. Irán ha convertido el estrecho de ser un punto de estrangulamiento militar en una palanca diplomática activa que está desprendiendo a los aliados del liderazgo norteamericano uno por uno. Cada nación que negocia con Teherán para garantizar el paso seguro de sus buques está reconociendo implícitamente la autoridad iraní sobre esa vía fluvial. Cada tránsito exitoso organizado a través de canales iraníes es un rechazo silencioso, pero documentado y verificable, del poder norteamericano en la región. La alianza no solo está fallando en ensamblarse para esta misión, está siendo desmantelada desde afuera por el mismo adversario que se suponía que la guerra iba a eliminar. Las consecuencias económicas de todo esto están colapsando en tiempo real. Antes de la guerra, 138 barcos transitaban el estrecho diariamente. A partir de esta semana, las operaciones de comercio marítimo reportan no más de 5. Las exportaciones de petróleo a través de esa vía fluvial han caído por debajo del 10% de los niveles previos al conflicto. El crudo Brent está operando entre 102 y 116 dólares por barril y tocó los 120 dólares la semana pasada. La Agencia Internacional de Energía anunció la mayor liberación de reservas de emergencia en sus 52 años de historia. 400 millones de barriles en 32 naciones. Los Estados Unidos solos están contribuyendo con 172 millones de barriles de una reserva estratégica que solo contiene 415 millones en total. Es el 41% de toda la reserva de emergencia norteamericana. Y la liberación no ha estabilizado los precios. El crudo subió un 17% en los días posteriores al anuncio. La producción de los campos petroleros del sur de Irak ha colapsado un 70%. Kuwait ha anunciado recortes de producción preventivos. Arabia Saudita está reencaminando lo que puede a través de su oleoducto este-oeste hacia el puerto del Mar Rojo de Yambú. Pero ese oleoducto nunca fue construido para reemplazar la capacidad del estrecho. El déficit en el suministro global de petróleo se sitúa en aproximadamente 12 millones de barriles por día y ninguna combinación realista de reservas liberadas, oleoductos alternativos y rutas de reemplazo puede cerrarlo a corto plazo. El suministro global de gas natural licuado se ha reducido en un 20% porque Qatar envía a través del mismo punto de estrangulamiento. Eso socava directamente el esfuerzo europeo por reemplazar el gas ruso cortado desde 2022. Los envíos de fertilizantes, helio y otros materiales estratégicos también están paralizados. El panorama geopolítico más amplio sigue fracturándose en paralelo. Corea del Norte lanzó múltiples misiles balísticos al mar durante los ejercicios militares de los Estados Unidos y Corea del Sur, añadiendo tensión en el este de Asia. China ha aumentado la actividad militar alrededor de Taiwán. El cuartel general del Ejército Popular de Liberación está monitoreando este conflicto en tiempo real, rastreando trayectorias de misiles y patrones de ataque. No están interviniendo actualmente. Están estudiando cada dato que este conflicto produce sobre las capacidades reales del sistema de defensa norteamericano bajo presión sostenida. El aeropuerto internacional de Dubái fue golpeado por un dron que impactó un depósito de combustible, forzando una suspensión temporal de operaciones. El aeropuerto de Kuwait sigue cerrado. Abu Dhabi opera con capacidad limitada. El supuesto antes del 28 de febrero era 4 días hasta la capitulación iraní total. El estrecho permanece abierto y los aliados se alinean detrás de Washington.
La realidad en la semana 3 es el estrecho bajo control iraní con selección de quién puede pasar. El petróleo por encima de los $100, la mayor liberación de reservas en la historia, fallando en estabilizar los precios, y un rechazo unánime público en el registro de cada capital aliada contactada. La única pregunta que queda esta noche es si la próxima fase de este conflicto será decidida en Washington, en Teherán, o por la docena de gobiernos aliados que acaban de decirle al ejército más poderoso de la Tierra que en esta guerra está solo. Pero antes de llegar a esa pregunta, hay que considerar la única variable que podría cambiar el cálculo iraní. La apuesta de Teherán descansa sobre un supuesto central, que la escalada del conflicto no alcanzará el umbral donde la propia costa iraní se convierta en el frente de operaciones terrestres. Irán está usando el estrecho como palanca, precisamente porque puede hacerlo desde la distancia, desde sus posiciones costeras defendidas, sin exponer su territorio a una invasión que ningún actor ha mencionado todavía en términos explícitos. Si la administración norteamericana se mueve hacia una toma territorial de la isla de Kark, que maneja aproximadamente el 90% de las exportaciones de crudo iraní, el apalancamiento de Teherán sobre el estrecho perdería gran parte de su valor como herramienta de presión, porque la fuente de los ingresos que Irán necesita para sostener el conflicto estaría directamente amenazada. Eso es lo único que podría forzar a Irán a una posición genuinamente defensiva en lugar de ofensiva. Y es también la escalada que ningún aliado norteamericano apoyaría, que ningún gobierno del Golfo toleraría en su espacio geográfico inmediato, y que probablemente convertiría el rechazo europeo actual en una ruptura abierta con Washington. La arquitectura de este conflicto en su tercera semana muestra con claridad algo que los comunicados oficiales de ninguno de los lados están dispuestos a admitir. Ninguno tiene una ruta definida hacia un resultado que pueda presentar como victoria ante su propia población. Washington no puede declarar victoria mientras el estrecho esté cerrado, mientras los aliados rechacen públicamente sumarse y mientras los costos en vidas norteamericanas, en dólares y en credibilidad internacional sigan acumulándose. Teherán no puede declarar victoria mientras sus ciudades sigan bajo bombardeo y mientras la infraestructura que la población necesita para vivir continúe siendo atacada. Ambos lados están en una posición donde continuar cuesta mucho y donde parar requiere admitir algo que políticamente es muy difícil de admitir. Eso es el mapa de un conflicto que tiene toda la estructura de los que se prolonga mucho más de lo que ninguna de las partes planificó cuando tomó la primera decisión de iniciarlo.